nuestra sesión. El día de hoy quisiera hacer un breve ejercicio de la actividad. ¿Sí la ven? ¿Ven Sí, ven la diapositiva, la hoja de Excel? ¿Sí? sí. Ok. Bueno, este es un ejemplo, aunque viene el nombre de Marlene Araceli. No es que lo haya terminado, simplemente me envió para ver cómo iba el avance en el ejercicio. Miren, lo que ustedes tienen que hacer, claro, si se apoyan en una gráfica, pues es mucho más sencillo, ¿verdad? Las curvas de oferta y de demanda se mueven de acuerdo a la, al determinante que haya sido el que afecte la curva, ¿verdad? Déjenme admitir. Déjenme compartir. ¿Están viendo la diapositiva del mecanismo de mercado? No, se quedó en el Excel. En el Excel, ok. Estamos viendo el cuadro que hizo Marlene. Ok. A ver, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya ven la gráfica? Sí, maestro. Ok. Bueno, miren, aquí tenemos nosotros el mecanismo del mercado de manera gráfica. En el cuadro, ustedes lo que van a hacer es la interpretación de un movimiento o de un efecto que va a provocar un cambio en este precio de equilibrio que dice aquí. Al final, si se fijan en el cuadro, dice precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Qué es lo que se pretende hacer o qué es lo que debemos de entender con el mecanismo de mercado? Bueno, saber qué pasa con la oferta y la demanda cuando un determinante, ya sea el precio o algún otro de la demanda de ese bien, es el que cambia y eso va a provocar desplazamientos de la curva o cambios sobre la misma curva. Por ejemplo, si yo les dijera que estamos vendiendo a 1.40 600 galones de gasolina, vamos al ejemplo que trae aquí la diapositiva, ¿no? A 1.40 se venden 600. ¿Qué pasa si el precio, únicamente el precio, aumenta a 1.80? Dice la ley de la demanda decreciente que si el precio aumenta y todo lo demás permanece igual, porque el principio de las teorías económicas es de que debemos de suponer que todas las demás variables que afectan a la que estamos analizando permanecen igual, no se mueven, permanecen constantes. Decimos, si el precio de la gasolina aumenta de 1.40 a 1.80 y todos los demás factores permanecen iguales, la demanda va a disminuir de 600 a 500, ¿verdad? No va a haber un desplazamiento de la curva. Esta es la curva de demanda que yo tengo aquí. Está sobre la misma curva, porque lo que cambió únicamente fue el precio de la gasolina, ¿sí? ¿Y qué le pasa a la oferta? Bueno, pues la oferta tampoco se desplaza. La oferta aumenta, es decir, habría más gasolina para vender, habría 700 millones de galones y la demanda sería de 600, es decir, habría un excedente o un exceso de oferta de 100 millones de galones, porque el precio es muy alto, ¿sí? A un precio de 1.80 se desea demandar menos, pero se desea ofrecer más. Hay una diferencia de 200 galones entre 500 y 700. Bueno, un poquito menos de 700, dice aquí la línea punteada, ¿verdad? Ese sería el caso de la primera parte que voy a analizar. En el caso de que no sea el precio el que se mueva, sino el precio del sustituto, el precio del complementario, pues sabemos que la curva, como en este diagrama o en este modelo que tengo yo aquí, no aparece más que el precio de la gasolina y la cantidad de gasolina, las otras variables
implícitamente están, pero no aparecen en el diagrama. Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta el precio de un bien sustituto? Bueno, pues cuando aumenta el precio de un bien sustituto, aumenta la demanda del bien de que yo esté analizando. Vamos a suponer que el gas es el bien sustituto de la gasolina, ¿verdad? O el otro ejemplo, los pasajes de avión o los pasajes de transporte, qué sé yo, aumentan mucho de precio, las personas van a consumir más gasolina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque van a dejar de usar a lo mejor el transporte porque es muy caro, dice, mejor me voy en mi carro, ¿verdad? Entonces la curva de demanda se mueve a la derecha, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Si el desplazamiento fuera hasta el punto de cerca de los 700 y cruzar aquí en el 180, quiere decir que la curva pasaría por aquí, así como estoy haciendo yo con el cursor, ¿verdad? Es un desplazamiento a la derecha. De lo contrario, sería un movimiento, un desplazamiento hacia la izquierda. Son aumentos a la derecha, disminuciones a la izquierda. Y la oferta igual, aumentos a la derecha, disminuciones a la izquierda. ¿Sí? Vamos a regresar al cuadro de la tabla o del cuadro. Que tengo aquí. ¿Qué pasa en el caso? Tenemos nosotros, dice el ejemplo, café clásico Nescafé. El café clásico Nescafé es el producto. La demanda de café, según vamos a ver aquí, ¿cuáles serían sus determinantes? Pues el precio del café en grano. Ese sería el precio del producto. Pregunto. No, no sería ese. ¿Qué tendría que ser aquí? El precio del café clásico Nescafé. Ok, el precio del café clásico Nescafé. Es el precio del producto que yo estoy analizando, ¿verdad? Y entonces sí, vienen otros determinantes. Este determinante de aquí es el determinante que aparece en la gráfica, el precio del café. Pero todos los que están aquí abajo, ninguno de ellos aparece en la gráfica. Todos ellos son todo lo demás. Todos ellos se conocen como los determinantes de la demanda diferentes al precio. Si uno de estos cambia, la curva se va a mover, por eso dice aquí, se desplaza o no se desplaza, ¿verdad? Bueno, los voy a poner en ese color azul y voy a analizarlo. El precio del Nescafé de CAF, ¿ese es un sustituto o un complementario? Un complementario, profe. ¿El de CAF qué es, compañero? Complementario. ¿Es la crema? No, Es un sustituto. es el que puedes intercambiar por el clásico Nescafé, puede ser el de CAF, podría ser Dolca o el café del Starbucks que ya viene preparado para utilizar. Okay. El Nescafé de CAF es café. ¿Están de acuerdo? Es un sustituto. ¿Sí? Sí, es otra versión, es diferente. Este es un sustituto. Le voy a poner aquí, entre paréntesis, sustituto. Ustedes lo deben de identificar, ¿verdad? Y luego podemos tener una lista grande de sustitutos, pero vamos a hacerlo con uno nada más. Luego viene un precio de otro producto, que sería un complementario. Aquí no sería el precio de Nescafé Dolca. ¿Cuál sería aquí? El precio ¿De algún pan o algunas galletas? La crema, ¿les parece? ¿Te gusta también? ¿Cómo se llama? Del Coffee Mate. El Coffee Mate. Precio del, si está mal escrito, me corrigen. Coffee Mate, ¿así? Este sería el complementario. Doble F y doble E, profesor. ¿Doble E? Doble F y doble E. ¿Así?
Sería café, doble F también. A doble F, ok. Doble F. Aquí. Cofemate, Cofemate, ¿verdad? Ese sería el producto complementario. Luego acá abajo si viene el ingreso del consumidor, pues ese no hay duda, ¿no? Mientras lo que ganamos en términos generales o en promedio. Vienen los gustos y preferencias del consumidor, el que toma café. Viene el gasto en publicidad de Nescafé, efectivamente. Viene el número de consumidores y aparece aquí la pandemia. Ok. Vamos a comenzar entonces partiendo de este principio que dice acá arriba, ceteris paribus, ¿sí? Dice, completa el siguiente cuadro en el supuesto de ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Significa que todo lo demás va a permanecer constante si yo analizo el efecto del cambio en alguno de los determinantes. Es decir, si yo digo, si el precio del café aumenta, permaneciendo todos estos, todo lo demás constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desplazar la curva? No, no se va a desplazar. Si aumenta el precio del café y todo lo demás permanece constante, pues el precio aumenta y la cantidad demandada disminuye. Eso es cierto. Esta sería la respuesta correcta, ¿verdad? Que lo pongo en verde, ¿sí? Y luego viene, aquí no sé por qué me brincó debería de ser disminuye también, no sé por qué está aquí. A ver, aquí voy a poner disminuye. No se desplaza. El precio, ¿qué pasa con el precio? Pues disminuye. ¿Y qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. ¿Están de acuerdo? Gráficamente es simplemente hay un aumento en el precio y hay una disminución en la cantidad demandada. Todo lo demás permanece constante. Si aumenta el precio, la curva no se demanda, no se desplaza, disminuye la cantidad demandada. En esa primera parte no hay desplazamientos. Enseguida, todos estos de aquí hacia abajo, sí hay desplazamientos. ¿Sí? Aquí sí hay desplazamientos. Esto aumenta y disminuye, siempre va a quedar así. Ahí se queda. Lo que se va a modificar son los que tengo yo del lado derecho, ¿verdad? Es decir, ¿qué va a pasar si el precio del Nescafé, que es un sustituto, disminuye? ¿Qué pasa con la demanda de café clásico? ¿Aumenta o disminuye la demanda? ¿Qué pasa si el precio de CAF disminuye? ¿Qué pasa con la demanda permaneciendo constantes todos estos factores? ¿Qué pasa con la demanda de café? Disminuye. Dije, si el precio del decaf disminuye, la demanda de café clásico disminuye. Disminuye. ¿Verdad? Te vas a dejar de consumir el Nescafé clásico y te vas a ir por el Nescafé de CAF. La curva se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es un desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿el precio va a aumentar o va a disminuir el del café, el del Nescafé? ¿Va a disminuir? A disminuir. Va a disminuir. Ese es todo el ejercicio, ¿verdad? De esa manera vamos a ir viendo todos los demás. Si aquí fue a la izquierda, si aumenta, ¿hacia dónde va a ser? Hacia la derecha, ¿verdad? Si aquí fue disminuye, acá debe ser aumenta. Y en lugar de que disminuya, acá debe ser aumenta. ¿Verdad? Pues si el precio del decaf aumenta,
la curva de demanda del Nescafé clásico se va a desplazar a la derecha. Eso va a provocar un aumento en la demanda, pero también un aumento en el precio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Si tienen dudas, si tienen preguntas al respecto, háganlas, sin temor a que sea lo que ya vimos, no importa. Pregunten. En el bien complementario, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿se aumenta el precio del Coffee Mate? ¿Lo podría Sí, explicar? si aumenta el precio del Coffee Mate, ¿qué pasa con la demanda de café clásico? O sea, tú no puedes, vamos a pensar que hay una relación muy estrecha, ¿no? Tomas café y también tú compras Coffee Mate. Por eso, ese grado de relación, qué tan complementario es, lo vamos a ver hoy con el tema de la elasticidad. No todos los productos son altamente relacionados, ¿sí? Yo te aseguro que la demanda de Coffee Mate sí está muy relacionada con la demanda de café. Y no al revés, ¿sí? El Coffee Mate es un complemento muy estrecho del Nescafé o del café. En cambio, quien consume café no necesariamente consume Coffee Mate. ¿Sí están de acuerdo? Porque Sí, profe. si consumes Coffee Mate, pues es porque vas a consumir café. Rara vez le vas a poner eso a algún otro producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los productos complementarios? Si disminuye el precio del bien complementario, ¿verdad? La demanda de café al que le vas con lo que lo vas a mezclar, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la demanda del café? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, el precio aumenta y la curva se mueve a la derecha. ¿Sí? Fíjense en la tablita, dice acá, disminuye, el precio disminuye y se mueve a la izquierda. Aumenta, el precio aumenta y se mueve a la derecha. Aumenta y se mueve a la derecha. En el caso de que aumente el Coffee Mate de precio, la demanda de café, ¿qué va a pasar? Disminuye. Y el precio disminuye. Y la curva se va a mover hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. A ver, jóvenes, para todos, estamos en la sesión. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, nosotros teníamos la duda de, por ejemplo, en el de pandemia, Sí. exactamente a qué se refería. Porque, bueno, hubo muchos factores que afectaron ahora en la pandemia con lo de desempleo o, por ejemplo, el home office. Entonces no sabíamos exactamente a qué se refería pandemia. Bueno, el fenómeno, por llamarlo de una manera general, ha traído como consecuencia efectos sobre la demanda y la oferta de varios productos. ¿Estás de acuerdo? Si yo estoy hablando de un producto como el café o el Nescafé, pues debo de analizar un poco qué pasaría o qué ha pasado con la demanda de café. Y ubicarnos en una situación, ¿sí me explico? No nada más podemos analizar los mercados sin analizar el entorno. Debemos de ubicarnos en una cierta situación. Por ejemplo, el café clásico Nescafé se consume en casa, ¿estás de acuerdo? Y como aquellas personas que consumen café fuera de su casa van a comprar un café en algún lugar donde lo hacen, no sé, pienso en el Starbucks o en alguna otra empresa o a cualquier café en un centro comercial tomar un café, pues eso se está limitando, no puedes ya hacerlo.
Sin embargo, pues tú tienes el gusto por el café. ¿Qué dices? La pandemia ha provocado que haya un aumento en los productos que se consumen en casa. No sé si estés de acuerdo. Por ejemplo, el café es uno, ¿sí? Y va a haber, si alguien pone el ejemplo de el cine o algún evento de entretenimiento, pues la caída en la demanda de ese producto por la pandemia ha sido extraordinaria, ¿no? Se cayó la demanda del producto. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Sí, en ese sentido, la pandemia como un fenómeno que ha provocado muchos cambios en la demanda y en la oferta de muchos productos, tanto de consumo como de lujo, ¿no? No nada más los de lujo se han visto afectados, también los de consumo, ¿verdad? Hay una inclinación o una necesidad ya de consumir productos como el gel antibacterial, jabón, cubrebocas, mascarillas, ¿cómo se llaman los aerosoles como el Lysol o el escudo? Que sí se vendían anteriormente, había una demanda, pero no era tan alta como lo es ahora. Entonces la demanda de esos productos ha crecido, ¿verdad? Ese es el caso. Bien. ¿Tienen algún comentario más? Disculpe, profesor, yo no sé si lo estoy razonando bien o si lo estoy aplicando bien. ¿Podría decirle uno de los ejemplos y usted me dice si estoy A equivocada ver, o si está bien? adelante, Jocabet. Por ejemplo, en el ingreso del consumidor, si el Sí, ingreso del consumidor aumenta, sí. entonces me imagino que el precio del producto también aumenta y la ¿Pero cantidad por de... qué? ¿Pero por qué aumenta el precio? Aquí el efecto es así, mira, Jocabet. Cuando hablamos de un determinante diferente al precio, hacemos el análisis inmediatamente sobre la demanda. Por ejemplo, dices, el ingreso del consumidor aumenta. ¿Qué es lo que pasa con la demanda de productos como el café o el Nescafé? ¿Qué va a hacer el consumidor conforme tenga más ingreso? ¿Va a Pues demandar más café más, o menos café? más. Más café. Entonces la curva de demanda se va a mover a la derecha. Es cuando nosotros decimos, aumentó la demanda, creció la demanda, ¿sí? En el caso del 14 de febrero que se acerca, ¿sí? Hay un aumento siempre en la demanda de flores. Hay un aumento en la demanda de pasteles. Hay un aumento en la demanda de varios regalos, ¿no? De muñecos de peluche o de chocolates o etcétera, ¿no? Los regalos clásicos del día de San Valentín. Hay un aumento en su demanda. Ese es lo primero que pasa por el día de San Valentín. En el caso del ingreso, hay un aumento en la demanda. Después del aumento de la demanda, ¿qué viene? Pues el aumento en el precio. Aumenta la demanda de flores, va a haber un aumento en el precio de las flores. Aumenta la demanda de chocolates, va a haber un aumento en el precio de los chocolates. Y el punto de equilibrio se va a mover a la derecha. Va a haber un equilibrio porque va a haber quien compre y quien venda a los nuevos precios. ¿Sí? No sé si te quedó claro, Jocabet. Sí, muchas gracias. Sí. Y en ese sentido, todos los demás determinantes, por ejemplo, el número de consumidores. Crece el número de consumidores. ¿Qué pasa inmediatamente? Aumenta la demanda. Y ese aumento de la demanda jala el precio hacia arriba. ¿Sí? Disminuye el número de consumidores, pues jala la demanda hacia abajo. Eso provoca que disminuya el precio. Por eso, apóyense en una gráfica. La gráfica puede moverse o puede graficarse tanto a la derecha si hay aumentos o a la izquierda si hay disminuciones. Déjenme ver si puedo hacer una aquí en la pantalla. Denme un minutito ahorita. Denme un minutito.
Compañeros, ¿saben si esta actividad es en equipo? Sí, sí es un equipo. La A del ver, ya cuadro sí, regresé. desde la semana pasada. ¿Sí me están viendo? Sí. Ok, voy a tratar de graficar aquí, en este pizarroncito, una curva de demanda y oferta y un desplazamiento de la curva, ¿sí? Bueno, primero nosotros tenemos el eje, tenemos el precio y la cantidad, ¿verdad? Tenemos precio y cantidad. Aquí está el precio y la cantidad de un bien. Nosotros tenemos la demanda, que es una curva con pendiente negativa. Y tenemos la oferta, que es otra curva, pero con pendiente positiva. Cuando ambas curvas se cruzan, tenemos nosotros el precio y la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa cuando no es el precio el que cambia, sino es un determinante como los que hemos venido comentando? Bueno, pues la curva se van a desplazar a la derecha, se aumenta, o a la izquierda se disminuye. Vamos a ver el ejemplo del ingreso del consumidor. Si el ingreso del consumidor aumenta y todo lo demás permanece constante, la curva de demanda, esta de 0, le voy a poner de 0, se va a mover a otra, a la derecha, y va a ser de 1. Esa nueva curva me va a decir que hay un nuevo punto de equilibrio a un precio más alto, pero una cantidad demandada más alta. Ese es un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda, ¿verdad? Provocó primero el aumento en la cantidad, generando un incremento en el precio, ¿sí? Claro, los oferentes, que es la curva de oferta, van a ofrecer más siempre y cuando les paguen más. Entonces, ese es un efecto de un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. Si parto de la curva de 1 y me muevo a la curva de 0, pues si la curva se mueve a la izquierda, la demanda baja y el precio también baja. Es decir, si en lugar de moverla hacia la derecha, la muevo hacia la izquierda, pues el precio baja y la cantidad demandada baja. ¿Sí está claro? Sí me pueden confirmar si quedó claro o... Sí, gracias. Sí, un poco más, ¿verdad? En el caso de la oferta, que es la otra parte del ejercicio, son desplazamientos también de la curva, pero ya nada más haciendo referencia a la producción. Igual, tengo el precio, la cantidad de equilibrio, y lo que se va a mover ahora es la oferta, es decir, la curva con pendiente positiva. Tenemos el punto de equilibrio. ¿Qué pasa en el caso del café, analizando la oferta? Pues sería que hay una disminución en los costos de materias primas para producir el café. Si hay una disminución en los costos de materias primas para producir el café y todo lo demás permanece igual, pues la curva de oferta se va a mover a la derecha. Van a bajar los... ¿Dije qué? Si hay una disminución en los costos, la producción va a ser más barata y van a producir más café. Entonces la curva se va a mover de O0 a O1. Eso va a provocar un aumento en la oferta. Y este aumento en la oferta genera una disminución en el precio y un aumento en la cantidad demandada. ¿Sí? El efecto se mide sobre la oferta, el desplazamiento de la oferta y el punto sobre la demanda. Aumentó la oferta, bajó el precio y aumentó la cantidad demandada, porque aumentó la cantidad ofrecida a un precio más bajo. Si la oferta disminuyera, es decir, si se moviera hacia la izquierda, eso va a generar aumentos de precios, por lo tanto, disminuciones de demanda. ¿Sí? Si se fijan, la curva de demanda no se mueve. La que se mueve es la de la oferta. ¿Sí? Todo depende de donde se junten la oferta y la demanda, es donde nos indica cada una. Así es el resultado final, el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio. ¿Sí? Que eso es lo que vemos ahí en ese cuadro.
Profe, pero por ejemplo, cada variable se tiene que graficar en una gráfica. De hecho, yo no les estoy pidiendo la gráfica. Lo único que les pido es el cuadro, o sea, que completen este cuadro que, pues aquí lo tiene, bueno, aquí lo empezamos, ¿no? Es Sí, que ustedes lo completan. Sí, ya lo Acá de enviamos. este lado, sí, Mi dime. duda es que si, por ejemplo, si usted encargara una gráfica para todas estas variables, tendríamos que hacer una gráfica de cada variable. Así es. Y sería una por cada causa de estas, ¿sí? Ok, sí. Aumenta el precio del DECAF y tu gráfica. Y luego Pero, disminuye el precio, sí. Si estuviera hablando de la pura demanda, ¿tendría que hacer nada más la gráfica de la demanda sin poner la oferta o tendría que poner también la oferta para poner punto de equilibrio? Tienes que ponerlo, tiene que estar el punto de equilibrio, porque de otra manera, si yo te grafico la curva de demanda nada más, no vas a poder verlo. Mira, si yo lo hago así, si yo grafico nada más la demanda, esta es la demanda, ¿verdad? Aquí tengo la demanda y no está la oferta. Si la muevo a la derecha, no tiene ningún sentido porque ni siquiera me está diciendo cuál es el precio ni la cantidad de equilibrio. Sí, ahí no hay nada, ¿verdad? No está en el punto, sí. Sí, entonces, pero si yo ya tengo aquí un punto, por eso se llama el mecanismo del mercado. Acuérdense que cuando definimos mercado, dijimos que era donde hay precio, cantidad, demandada y ofrecida. Oferentes, demandantes, bienes y precios. Este es un mercado, gráficamente, ¿no? Desde el punto de vista teórico, este es un mercado. Y yo puedo analizar el mercado de dulces, el mercado de dólares, el mercado de acciones, el mercado del petróleo, el mercado de las vacunas, el mercado del café. Cualquier mercado lo puedo analizar con este modelo tan sencillo, ¿verdad? Pero sí hay que ir descubriendo todos los secretos que nos guarda este gráfico tan simple. Aquellos detractores de la economía que dicen, pues la economía pues es el modelito de la oferta y la demanda. Bueno, es que es un modelito bastante fuerte, bastante poderoso. El autor del libro dice, es el caballo de batalla de la economía. No sé si han comenzado a leer el texto, y la frase cuando inicia con el tema del mercado dice, el modelo de la oferta y la demanda es el caballo de batalla de la economía. Porque a cualquier nivel, ustedes ahorita si nos ponemos a hablar de la situación económica general, sabemos que hay unas propuestas por parte del gobierno federal para hacer algo con los dólares que mandan los connacionales en el extranjero, que le llaman remesas. Esas remesas luego a veces no saben qué hacer con ellas porque las tienen que reportar a Banco de México, ¿verdad? Entonces hay un movimiento ahí medio confuso que pretende hacer la Secretaría de Hacienda y con el Banco del Bienestar y todo ese rollo. Bueno, yo no les quiero dar detalle de esa situación. Simplemente por el modelo de la oferta y la demanda se puede analizar. ¿Cuántos dólares entran al mercado? ¿Y qué precio es el que se va a dar? ¿Y cuál es el origen de los dólares? Entonces se analiza a través de la oferta y la demanda. Claro, no toda la economía es oferta y demanda, ¿verdad? No toda la economía es oferta y demanda, pero es un elemento muy importante o una herramienta esencial en el análisis económico. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? O preguntar. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la elasticidad, que es lo que estábamos nosotros terminando de ver la clase pasada o la sesión pasada. La elasticidad. Si ustedes recuerdan, la clase pasada pues terminamos con el mecanismo del mercado. Haciendo repaso, en este video ustedes pueden ver los desplazamientos de las curvas. Aquí dice a la derecha aumenta, a la izquierda disminuye, etcétera, ¿no? Acá están los determinantes que ustedes también pueden encontrar en el texto, pero vamos a hablar hoy lo que resta de la sesión de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué mide la elasticidad? ¿O por qué se utiliza el concepto de elasticidad en economía?
Nosotros necesitamos saber qué tanto responde la demanda de un bien a cambios en los determinantes que hemos fijado. Haciendo caso al ejemplo del Nescafé, ¿qué tanto responde la demanda de Nescafé clásico a los cambios en el precio del decaf? ¿Qué tan relacionados están? ¿Qué tanto responde la demanda de café clásico al cambio en el precio del Coffee Mate? ¿Qué tanta relación hay entre los dos? ¿Sí? Si su relación es poca, es decir, su elasticidad es muy baja. Pero si su relación es alta, vamos a encontrar elasticidades altas. Nosotros hablamos aquí de un producto elástico o un producto inelástico. Cuando decimos que los productos son elásticos, es que responden mucho a cambios en los determinantes. Si no responden, decimos que son inelásticos. Imaginen ustedes una liga de las que se usan en los gimnasios. Una liga muy dura es inelástica. Por más fuerza que haga yo en los brazos para expandirla, me va a costar trabajo. O sea, responde muy poco a la fuerza. En cambio, una liga que no es tan dura, que es un poco más flexible, pues expando los brazos y la liga se expande fácilmente. Digo, es una liga muy elástica. Una responde poco, la inelástica, y la otra responde mucho, la elástica. En ese sentido, el concepto de elasticidad que usamos nosotros se aplica a los efectos que sufre la demanda por cambios en sus determinantes. La definición dice, es una medida de respuesta de las cantidades compradas, demanda, y vendidas, oferta, ante cambios en los precios y en otras variables que influyen sobre los planes de los compradores y vendedores. O sea, ¿qué tanto va a responder la demanda al cambio en el precio? ¿Qué tanto va a responder la demanda a cambios en los precios de los sustitutos? ¿Qué tanto responde la demanda al cambio en el ingreso del consumidor? ¿Qué tanto responde la demanda a la publicidad o al gasto en publicidad? Hay empresas que no le invierten al gasto en publicidad porque saben que su producto es muy inelástico a la publicidad. En cambio, hay otras que le invierten demasiado. El gasto en publicidad es muy alto, Coca-Cola, por ejemplo, o Pepsi-Cola, ¿sí? Es tan alto el gasto en publicidad porque saben que la demanda de ese producto responde mucho a los anuncios publicitarios, ¿verdad? Saben que es un bien muy elástico al gasto en publicidad. Hay otros que responden muy poco, por ejemplo, la demanda de gasolina. La demanda de gasolina no responde al gasto en publicidad. Aquel que me diga que hay anuncios en la televisión o en la radio o en los periódicos, la gasolinería X te está ofreciendo un producto de alta calidad y te hace spots y te hace comerciales, pues está gastando de manera inútil porque la demanda de gasolina es inelástica al gasto en publicidad y es inelástica a muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un bien básico, es un bien casi de primera necesidad. No importa el precio de la gasolina, en el corto plazo vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de gasolina. Conforme vaya pasando el tiempo, le vamos a ir bajando al uso del automóvil y buscar alternativas si el precio sigue aumentando. Se va a volver más elástica a largo plazo, pero en el corto plazo es muy inelástica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la elasticidad como una medida de respuesta. Existen varias elasticidades o conceptos de elasticidad. Por ejemplo, tenemos la elasticidad precio de la demanda. ¿Cuál es el cambio en el precio? Porque cambia la demanda. Perdón, ¿cuál es la respuesta de la demanda? Porque cambia el precio. Esa es la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad de ingreso. ¿Cuál es la respuesta de la demanda? Porque cambia el ingreso del consumidor. O la elasticidad cruzada de la demanda. Esta es con respecto a los bienes relacionados. ¿Qué tan relacionados están dos bienes? Bueno, pues dependiendo de su elasticidad, podemos responder a esa pregunta. La elasticidad cruzada es para bienes sustitutos y para bienes complementarios. Hay elasticidad precio de la oferta, es decir, cuánto cambia la oferta porque varía su precio, ¿sí?
Entonces, yo les voy a pedir que en esta semana se enfoquen a leer el tema de la elasticidad. Les voy a mandar algún ejercicio en el correo para que pues lo practiquen un poco el cálculo de esta y la interpretación. Y lo que corresponde al cuestionario del capítulo 3, como les digo, no es más que una teoría fácilmente encontrada en el texto de Pindyck, ¿sí? Hay que leer el capítulo 3 o hay que ir viendo o buscando la respuesta al cuestionario que yo les tengo asignado para esta semana y lo responden. Pero me interesa mucho que vean el concepto de la elasticidad, ¿verdad? Les voy a mostrar un ejercicio en Excel para que ustedes lo vean y de qué manera pudieran resolverlo. Caray, ¿dónde está? Aquí está. A ver, aquí está. Por ejemplo, yo tengo, dice ejercicio de elasticidad del producto A. Y tengo una tabla, esta es una tabla de demanda. Al precio de 10 se demandan 25 unidades. A precios más bajos se va aumentando el número de unidades consumidas. Así, si el precio baja de 10 a 9, a 8, a 7, etcétera, la cantidad demandada pues va aumentando de 25, 30, 35 y así sucesivamente. ¿Cómo puedo calcular yo la elasticidad? La elasticidad se calcula de la siguiente manera. El cambio porcentual de la cantidad, es decir, el cambio de 25 a 30, dividido entre el cambio porcentual del precio, entre el cambio de 10 a 9. ¿Y cómo lo hago? Si es muy complicado eso, no, pues es muy sencillo. Simplemente yo hago una resta entre el precio actual, que es, perdón, entre la cantidad actual, que es 25, ¿sí? Le resto 30 y lo divido entre 25, que es el ejercicio que tengo yo aquí en la fórmula. No sé si lo aprecian. B4 entre B5 entre B4, A4 menos A5. Y encontramos la elasticidad, ¿sí? Esta elasticidad es un resultado numérico. ¿Qué significa ese resultado? Si el valor es mayor que 1, sin tomar en cuenta el signo negativo, el signo tiene otra interpretación. Si tomamos el signo de valor, es decir, el número en valor absoluto, nosotros decimos, si es mayor que 1, que es el 1.14, el 1.5 y el 2, esta es una demanda elástica. Si es menor que 1, es decir, 0.87, 0.66, 0.5, si es fraccionario o fracción de 1, pues decimos que es inelástica, ¿sí? Ese es el resultado que nosotros podemos encontrar. Mayor a 1 o menor a 1. Si el resultado es mayor a 1, decimos que es elástica. Si es menor a 1, decimos que es inelástica. Este producto es elástico a precios de 10, de 9 y de 8, ¿verdad? Hasta 7 es elástico. Pero ya a precios más bajos, el producto se vuelve inelástico, ¿sí? Igual en el producto B, a precios más altos, el producto es elástico. Y a precios abajo de 80, se vuelve inelástico. Ahí vamos a encontrar nosotros que podemos clasificar los bienes de acuerdo al precio de estos. Los artículos de precios bajos son muy inelásticos. Los chicles, por ejemplo, los de 4 pastillas. Lo compras a peso o a 2 pesos y te da lo mismo pagar 1 peso que 2, ¿verdad? O algún otro producto de precio bajo. El transporte, que ya no es tan bajo, pero 12 pesos sigue siendo bajo, ¿verdad? Es un producto muy inelástico, ¿sí? Productos como el pan francés o el bolillo, que le llamamos en algunas otras regiones, es muy inelástico porque es un precio bajo. Pero, por ejemplo, un pastel de una pastelería famosa, pues no es tan inelástico, es más elástico, es decir, es un precio más alto, por eso el producto es más elástico, ¿sí? Ahí podemos nosotros identificar bienes.
Los bienes de precio bajo son más inelásticos. El huevo es de precio bajo, la carne de cerdo es de precio bajo, las tortillas es de precio bajo. Entonces, los bienes de primera necesidad son inelásticos. Y los bienes de lujo o los bienes de precios muy altos son elásticos. ¿Sí? Ya podemos nosotros hacer una primera clasificación de bienes de acuerdo a la elasticidad. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Quisiera escuchar si tienen alguna duda. No llevo prisa por acabar a las 9 puntual, pero ustedes sé que están cansados de todo el día de trabajo. Yo también, pero bueno, uno está hablando y es más cansado de estar escuchando. Sí, dime, Charlie. Hace rato hablaba de lo que es las gasolineras, ¿verdad? Sí. Que no convenía invertir en comerciales, algo así, ¿verdad? Pero cuando invierten en promociones, por ejemplo, la rifa de un carro, eso ¿cómo se aplica ahí en lo que está dando? Bueno, ahí sí es un gasto que tienen que ellos absorber para atraer consumidores, pero porque, bueno, a mí se me ocurre, yo tengo aquí cerca de su casa 2 gasolinerías, una que hace esa promoción que tú dices, pone ahí un anuncio y por cada 100 pesos de consumo de gasolina te regalan, no sé si un boleto o medio boleto, no sé por cuánta cantidad, y enfrente están unas Oxogas, ¿verdad? Y dan el mismo precio. Cuando andaba 16.80, la otra también 16.80, y luego subía a 17 y el otro a 17. Iban moviéndose, ¿no? Ahorita ya está cerca de 20 pesos la Magna, y la Premium pues más cara, pero ellos saben que lo están haciendo por arrebatarles el mercado al otro, porque esas gasolinerías a las que tú te refieres están llenas de consumidores y no van por el auto, o sea, van por el precio bajo de la gasolina. Por acá también hay otra gasolinera que da un precio mucho más bajo que esas 2 que te digo, y está la fila, pero larguísima, de autos. A veces yo me pregunto, bueno, ¿y valdrá la pena por 1 o 2 pesos? Le van a poner 10 litros, son 20 pesos. O le van a poner 20 litros, son 40 pesos. Pero estar formado ahí como más de 1 hora, yo creo, porque es muchísima la fila que hay en esa gasolinería. Esos no responden mucho a la publicidad de Charlie, aunque pues hay estrategias que lleva a cabo cada empresa y pues han de tener una parte de éxito, pero pues no hay mucha publicidad, así como la Coca-Cola o los productos de consumo masivo, ¿verdad? Se van más por el precio. Se van más por el precio. Y además, eso de la atención, no es que ahí me limpian el parabrisas o me le ponen aire a las llantas, también lo hacen como complemento. Pero tú ves, más ahora, porque anteriormente el precio no te importaba, porque Pemex vendía al mismo precio en cualquier gasolinería. Y ellos competían por el servicio. ¿Sí? Te ponían ahí a lo mejor un Oxxo y te ponían para que consumieras el 7 para el café, qué sé yo. Pero competían por el servicio, el precio era el mismo. Ahora no, ahora ya cambió. Ahora es el precio el que está jalando al consumidor, ¿verdad? Porque ya hay competencia, Charlie. Ok, gracias. Para servirte. Bien, ¿alguien más? Profe, disculpe, entonces, por ejemplo, la gasolina se puede decir que es como, o sea, no tiene publicidad tanto porque es como de primera necesidad, no. Exactamente. Como si las tortillas. Sí, le puedes llamar un bien inelástico. Esa es la palabra o la definición exacta, ¿no? Yo te voy a decir que el gobierno le aplica impuestos, ¿sí?, a los productos inelásticos. Entonces tú ya me vas a decir, caray, a ver, inelásticos pues son, pero no le aplica impuesto a la comida. Es que no todos los productos son inelásticos, son la comida. El producto más importante inelástico es la gasolina, y le aplica un impuesto a la gasolina y recauda muchísimo con ese impuesto porque nosotros no dejamos de consumir gasolina. Aunque nos la aumenten un poco, tenemos que seguir consumiéndola. Como les decía yo hace un momento, en el corto plazo es inelástica,
en el mediano y largo plazo se va haciendo más elástica la demanda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han cambiado de gasolina a gas, pero no lo hacen de la noche a la mañana, sino que lo hacen de forma planeada, dónde comprar ese catalizador, cuánto cuesta, que te lo instalen y todo ese rollo. No lo haces de manera inmediata, lo vas pensando, lo vas haciendo así conforme va pasando el tiempo y dices, ya lo voy a hacer. Y en ese momento ya la demanda se volvió elástica. Pero de manera general, para la gran mayoría de los consumidores es un bien inelástico. Entonces, para los servicios que tenemos en casa, ¿también se puede decir que son bienes inelásticos? La energía eléctrica sí, definitivamente es un bien inelástico. Sería El todos gas, todos los que consumimos sin tener, vaya, como lo acaba de decir ahorita, pues son de uso que se... una característica de esos bienes, Marisol, de los bienes inelásticos, es que tienen pocos sustitutos. No podemos sustituir, por ejemplo, la gasolina por algún otro producto. Entonces lo hace así muy inelástico. El ejemplo del transporte público. El transporte público pues es muy inelástico a su demanda. ¿Por qué? Porque tiene pocos sustitutos cercanos. Uno es el auto propio y el otro es la bicicleta o la motocicleta o el caballo, ¿verdad? Creo que los otros tres son, pues no, vas a andar aquí en la zona metropolitana en bicicleta, imposible. En motocicleta pues es mucho riesgo. Con el cuaco menos. Con el cuaco menos, entonces dices, pues mi auto. Pero si no tienes auto, pues no te queda más que usar el transporte público. No tienes sustitutos. Y así varios productos. El caso clásico del bien más inelástico de todos es el de la sal comestible. ¿Por qué? Pues porque no hay sustitutos de la sal, ¿sí? Tú dices, la sal de ajo, pues sí, pero la sal de ajo no le viene a dar el toque al alimento como la sal iodatada, que se llama, ¿no? La sal del cisne, creo que es la más famosa. Y otra característica, como Charlie hacía el ejemplo de la publicidad, pues yo no he visto publicidad de la sal, ¿verdad? No. Difícilmente encontramos, compre sal y usted va a verse beneficiado con la sal, etcétera, etcétera. No, al contrario, es un producto que en lugar de un bien es como un mal, ¿no? Deja de consumir sal y vas a estar más sano. Sí. Entonces, por ejemplo, los productos que no son elásticos son los que no tienen competencia, se podría decir. Al contrario, los elásticos son los que tienen sustitutos o competencia. Sí. Sí. Sí, es cierto. Y los inelásticos tienen menos sustitutos o menos competencia. El huevo de gallina, pues es muy inelástico, ¿verdad? ¿Qué más puede sustituir el huevo? No, pues huevo en polvo, o claras de huevo, o huevo líquido, que venden luego ya también Bachoco trae por ahí unos galones de huevo, ¿no? Entonces, pues son sustitutos, pero sigue siendo huevo, ¿sí? Por ese lado, muchos alimentos básicos son muy inelásticos. Ahora, también hay alimentos elásticos. Por ejemplo, pues un corte fino de carne es muy elástico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es muy caro. Volvemos otra vez al concepto del precio. En cambio, la carne o el pollo es muy inelástico. Su precio es bajo, pero tiene muchos sustitutos. ¿Comes pollo o comes carne de res o comes carne de cerdo o comes X, ¿no? Es muy inelástico con respecto al precio, el pollo. Entonces, conforme se va haciendo menos sustitutos, más inelástico es. Conforme vaya teniendo más sustitutos, más elástico es. ¿Sí? Espero no haberme confundido porque ese juego de palabras luego a veces nos lleva a eso. Les procuraré mandar un resumen también de bienes elásticos, bienes inelásticos, cómo se clasifican. Bienes, por ejemplo, hablamos de bienes normales, bienes inferiores. ¿Qué es un bien normal? Pues aquel que cuando gano más, consumo más. Eso es normal. Pero hay bienes inferiores, es decir, que cuando gano más, consumo menos. Y eso me lo dice la elasticidad.
el signo de la elasticidad de ingreso. Si la elasticidad de ingreso es positiva, hablamos de un bien normal. Si la elasticidad de ingreso es negativa, hablamos de un bien inferior. Es decir, si yo gano más, voy a dejar de usar el transporte público. Es un bien inferior. Si yo gano más, voy a consumir más carne de res. Es un bien normal. Si yo gano más, voy a consumir más ropa de cierta marca o zapatos deportivos. Voy a consumir más, ¿qué les diré? Celulares, ¿no? Un celular de mejor marca, de mejor capacidad. Gano más, compro más. Esos son bienes normales. Y en cambio, hay bienes inferiores. La carne de res, la manteca de cerdo, las tortillas de maíz. ¿Por qué? Pues ya sustituyes el maíz por tortillas de harina o por pan francés o por el llamado pan Bimbo o por algún otro sustituto, cuando tienes más ingreso. El frijol es un bien inferior, ganas más, pues dejas de consumir la dieta que llamaban los sociólogos dieta indígena, ¿no? Chile, tortilla y frijol. Pero pues eso es lo que le dio fuerza a esta nación después de la revolución. Bien, comentarios, jóvenes. Preguntas que son muy ilustrativas. Ustedes son los que hacen la clase. Lucía Zambrano. Tengo a 18 alumnos el día de hoy. Me parece que es un buen número, ¿verdad? Quisiera que llegaran a más, pero bueno, poco a poco vamos contagiando al resto de nuestros compañeros para que se vayan integrando a las sesiones. A ver, si me repites la pregunta, por favor, que no la vi completa. Lucy Zambrano dice, tengo una duda con la otra tarea que teníamos pendiente. ¿Cuál tarea? ¿La del cuestionario, Lucía? Bueno, miren, el foro es un tema de discusión. Yo les mando, déjenme ver si lo puedo abrir para darles el ejemplo. Bueno, tengo aquí. Tengo aquí una imagen del aula. No puedo compartirla. ¿Qué será? Caray, no me permite compartir la imagen del aula. ¿No la ven, verdad? No. Es que no me permite compartirla. Okay. No puedo compartirla. Pero bueno, miren, en el foro viene un archivo en Word, ¿verdad? Ahí vienen las características o los requerimientos del foro.
ustedes van a asumir una posición con respecto al tema que se está discutiendo, las energías renovables y su impacto en la economía de los mexicanos. ¿Cómo nos afecta a nosotros la limitación en la inversión de energías renovables o cómo nos beneficia el que haya inversión en energías renovables? Es decir, que se pueda producir energía eléctrica no nada más con combustibles fósiles, sino también a través de el aire, el agua o otros combustibles renovables. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a enviarme un archivo. Cuando dice que parece una actividad, ahí me van a mandar ustedes su posición. Ese archivo me lo mandan, ¿sí? Dice las energías renovables y sus consecuencias. Dice, tienes oportunidad hasta el miércoles 10. Entonces, hay que escribir su postura y mandármelo, como si fuera una tarea, ¿verdad? Y luego viene un archivo o una figura con un cuadrito verde y detrás de él un cuadrito azul celeste. Ahí van a ustedes a dar réplica a lo que sus compañeros propongan, ¿sí? Entonces, yo reviso la réplica y reviso su postura. ¿Sí, Lucía? Una es tu postura y otro defender la postura. Yo estoy de acuerdo en las energías renovables. Desde mi punto de vista, creo que es una muy buena alternativa para mantener en un bajo nivel la contaminación y la pérdida del ecosistema o los ecosistemas en el mundo. La capa de ozono, bla, bla, te explico. Esa es mi opinión. ¿Qué postura tengo? Bueno, pues que el gobierno actual dé oportunidad a los inversionistas, porque eso también va a ser beneficio para nuestro bolsillo. Y alguien puede refutar lo que yo digo. Eso quiero que me lo escriban, quiero que lo debatan ahí en el foro. El cuestionario de esta semana no voy a mandar ejemplos porque son preguntas, ¿verdad? Son preguntas que vienen ahí y que pues son sencillas. Déjenme abrir el cuestionario. Y vamos a ver un par de preguntas que vienen en el capítulo. Dice la pregunta número 1. Es el cuestionario 3, la incertidumbre y la conducta del consumidor. No, es el cuestionario 2, perdón. Es el cuestionario 2. El cuestionario 2 dice la conducta del consumidor. La primera pregunta dice, la teoría de la conducta del consumidor comienza con 3 supuestos básicos sobre las preferencias de las personas por una canasta de bienes y servicios en lugar de otra. Menciona esos 3 supuestos. Ustedes van a iniciar el capítulo 2 y a leer el libro de Pindick y van a encontrar los 3 supuestos básicos sobre los cuales las personas eligen una cierta canasta de bienes. Quiero que me los mencionen, de ahí sustraen los tres supuestos. La segunda pregunta, las curvas de indiferencia representan todas las combinaciones de canastas de bienes y servicios que brindan al consumidor el mismo grado de satisfacción o utilidad. Y lo dice, explica por qué son convexas, por qué no se cruzan, por qué su tasa marginal de sustitución es decreciente. Y en ese sentido van 10 preguntas. Van a ustedes sustraer las respuestas pues del capítulo 3, ¿verdad? No son preguntas no son de cálculo, pues todas son preguntas teóricas. ¿Sí? Erika, podemos, les voy a mandar ejercicios de la elasticidad y un cuadro donde venga los diferentes artículos para que lo vayan viendo, Erika. ¿Sí? Okay. Bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues lo vemos. Comuníquense conmigo a través del correo, hagan las preguntas, Erika. Posiblemente podamos, te doy respuesta a tu inquietud y si el resto de los compañeros desea retirarse, pues puede hacerlo. Voy a dejar de grabar, sí, Charlie.
Profe, respecto a los grupos o a los equipos, eso lo vamos a formar. Ya lo había mandado, ¿verdad? Sí, ya están formados los equipos. Comunícate con tus compañeros que están ahí, que pertenecen a tu equipo. En la lista viene un número al inicio. Ese número es el grupo del equipo al que perteneces. Busca a los compañeros que tengan tu mismo número y a través del correo los puedes contactar. Ok, porque ya mandé correos y nada más creo que una persona contestó. Pues vamos a hacer ese ejercicio, Charlie, con él. Pónganse de acuerdo para hacer la actividad. Y ya si se integran un poco más en el transcurso de la semana, pues ya lo van viendo, ya para que lo trabajen ustedes. ¿Cuántos integrantes son de cada equipo, profesor? Porque, Mira, bueno, el grupo es numeroso, son 10 integrantes por equipo. Ah, ok. ¿Verdad? Si ya logran trabajar entre 2, 3 o 4, pues ya es muy buena la respuesta, ¿no? Ojalá se integraran los 10, pero es un poco difícil. Profe, el cuadro de mecanismo de mercado, puedes elegir, tiene que ser mismo para todos los integrantes, cada quien va diferente. Es uno por equipo. Nada más que en este cuadro, yo acuérdense que les pido que hagan una explicación del concepto de ceteris paribus. Esa explicación sí traten de hacerla individual, ¿verdad? Pero ustedes me van a mandar el trabajo hecho por el equipo, que va a ser uno nada más. Ok, gracias. Un solo cuadro, ¿sí? Muy bien, voy a dejar de grabar la sesión. Les agradezco su presencia y si alguien quiere continuar con alguna pregunta, pues me voy a quedar aquí en la sesión de Google Meet. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.